Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. A nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, agradecemos su presencia esta mañana. Cabe resaltar que al terminar la presentación de la recomendación tendremos un receso de 5 minutos para posteriormente turnar el espacio a la señora María de Lourdes Mejía Aguilar y a sus representantes legales, quienes darán un mensaje. Para iniciar este acto, me permite dar la bienvenida a las personalidades que se encuentran en nuestro presidio. Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Tania Espinosa Sánchez, consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Ileana Hidalgo Rioja, consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Alejandro Brito Lemus, consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Hilda Telles Lino, primera visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. A todos ellos, gracias. Me permite también agradecer la asistencia de la señora María de Lourdes Mejía Aguilar y de su familia, así como a los representantes de IDEAS y a sus aliadas y aliados que nos acompañan el día de hoy. Me permite igualmente agradecer la presencia de las personalidades que el día de hoy nos acompañan, entre ellas Jaime Morales, coordinador de agendas de derechos humanos del equipo de transición de la jefa de gobierno electa; Brenda Rueda Trujillo, representante del Instituto Mexicano de la Juventud; Mayela Delgadillo Bárcena, diputada constituyente; Denis Reyes, del Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad; Delia González, representantes de la Embajada Alemana. Para contextualizar el tema de esta recomendación, les invitamos a ver el siguiente video. Levanté la mirada y vi que muchos de quienes gritaban tenían las mejillas surcadas de lágrimas. El puño izquierdo levantado por encima de las cabezas, las voces fortalecidas, multiplicadas.
Hoy pienso aún en la generosidad de Carlos Sinue y sigo agradeciendo cada una de sus palabras llenas de solidaridad y paz. Aquella mañana aprendí que nuestros muertos se lloran con el puño en alto. La noche del 26 de octubre de 2011, Carlos Sinue Cuevas Mejía se apresuraba para entintar y arreglar unos tambores para uno de sus alumnos. Como de costumbre, llegó a CEU para tomar un camión RTP que lo llevara a la zona de Topilejo, al sur de la Ciudad de México, lugar donde vivía. Esa noche Carlos Sinue no llegó a casa. Después de bajar del transporte público, fue privado de la vida. Carlos Sinue Cuevas Mejía nació en 1977. Estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Era tesista de dicha carrera y estudiaba náhuatl. También impartía clases de idiomas, canto, solfeo, piano y de diversas materias a nivel bachillerato y licenciatura. Con una gran capacidad solidaria y marcadas acciones sociales, participó en diversos movimientos. En la Coordinadora de Movimientos Estudiantiles y Sociales, Nuestra América. En la huelga de la UNAM de 1999, acompañó la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas y los movimientos contra la militarización del país y en favor de la educación gratuita. Asimismo, sumó su voz en exigencia de justicia por el caso de los jóvenes estudiantes mexicanos asesinados en un ataque nocturno en Sucumbios, Ecuador. Siempre solidario, siempre activista. A casi 7 años del asesinato de Carlos Sinue, en mítines, marchas y movilizaciones, continúa la exigencia de justicia. En distintas ocasiones se ha señalado que la autoridad, además de ser omisa en las investigaciones, se dedicó a revictimizar, criminalizar y a ensuciar su imagen. Para su familia, la persecución política es el principal motivo de su muerte. Nunca se tomaron en cuenta las amenazas que recibió meses antes de su asesinato, así como el acoso que padeció por el activismo que desempeñaba. Colectivos, organizaciones y asambleas estudiantiles han expresado su solidaridad y han acompañado la lucha por esclarecer lo ocurrido y exigir castigo a los responsables. El asesinato de Carlos Sinue Cuevas Mejía se dio en un contexto de criminalización de la protesta social y de los jóvenes. Colectivos y organizaciones han reconocido su congruencia política como activo defensor de las causas sociales. Estos grupos y gente cercana a él recuerdan a Carlos Sinue como un joven sensible, consciente de las carencias sociales, quien entregó su vida y su corazón para hacer justicia a la gente. Siempre solidario, siempre activista. Le otorgaremos el uso de la palabra a la primera visitadora general, Hilda Telles Lima. Muy buen día a todas y todos. El 26 de octubre de 2011, Carlos Sinue Cuevas Mejía fue asesinado en el kilómetro 28 de la carretera federal México-Cuernavaca cuando regresaba a su domicilio. Derivado de este lamentable y doloroso evento, diversas personas servidoras públicas, tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como de la Procuraduría General de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia, específicamente el entonces Servicio Médico Forense, hoy Instituto de Ciencias Forenses, autoridades todas de esta Ciudad de México, tomaron conocimiento e intervención de los hechos. Actualmente hay una averiguación previa en la que, a pesar de casi 5,000 diligencias realizadas y a 6 años y 7 meses de trágicos hechos, no se tienen resultados concluyentes del caso ni se ha determinado. Esta comisión dio trámite a 3 expedientes de queja en los que se acreditaron en agravio de Carlos Sinue, María de Lourdes Mejía Aguilar y su familia, violaciones a sus derechos humanos.
Se sustenta la recomendación en el cúmulo de diligencias realizadas durante la integración de los expedientes de queja, tales como solicitudes de medidas precautorias, solicitudes de información, solicitudes de colaboración, dictámenes periciales y desahogo de otras probanzas y múltiples acompañamientos a la señora María de Lourdes Mejía Aguilar ante diversas autoridades. El caso motivo de esta recomendación destaca una inadecuada formulación y agotamiento de las hipótesis para dirigir la investigación, teniendo como resultado la falta de efectividad de las autoridades responsables para garantizar la verdad, justicia y reparación. Afirmación que se sostiene dado el inadecuado resguardo del lugar del hecho, la ineficaz cadena de custodia, la ausencia de metodología para descartar las distintas hipótesis de investigación, la irracionalidad del plazo para resolver y la inexistente imputación en contra de las personas probables responsables de dicho delito. Revictimización y sufrimiento de María de Lourdes Mejía Aguilar, madre de Carlos Sinue, por la cadena de eventos para ella y su familia ocurridos desde la primera notificación sobre la situación de su hijo, que han tenido impacto en su núcleo familiar directo, tanto emocional como material. El culpabilizar a la víctima, pues de acuerdo con notas publicadas por diferentes medios de comunicación, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México expuso condiciones estigmatizantes en agravio de Carlos Sinue Cuevas Mejía, sin que se hubieran agotado las líneas de investigación sobre tales aspectos. La exigencia de justicia y verdad de María de Lourdes Mejía Aguilar, quien ha realizado diversos actos de manifestación pública, exigiendo una adecuada investigación y como consecuencia de dichas manifestaciones fue desalojada de algunos espacios públicos donde se manifestaba pacíficamente. Cada uno de estos hechos se analizó bajo los estándares más altos y dio lugar a tener por acreditada la violación a los siguientes derechos humanos. 1. Al derecho al debido proceso, acceso a la justicia y la verdad en relación con el principio de legalidad y el derecho a la seguridad jurídica, por la omisión de investigar diligentemente y en un plazo razonable, por la obstaculización para acceder a la justicia por el incumplimiento de la obligación de agotar todas las líneas de investigación, especialmente una posible ejecución extrajudicial de manera diligente de acuerdo con las leyes y protocolos, por la obstaculización para que la víctima de un delito pueda conocer la verdad sobre los hechos investigados, por la indebida notificación de la determinación del no ejercicio de la acción penal y por la indebida fundamentación y motivación en determinaciones ministeriales. 2. Al derecho a la integridad personal en relación con el derecho a la memoria de las personas fallecidas, el derecho a la intimidad y a la vida privada, por violaciones a la integridad personal de las y los familiares, por el sufrimiento y la victimización derivados de la violencia institucional por parte de las autoridades, así como otras acciones y omisiones de las mismas, por violaciones a la integridad personal, por el uso indebido de la fuerza durante una protesta social relacionada al caso y por injerencias arbitrarias en la vida privada, intimidad de las víctimas y a la memoria de la persona fallecida. Y 3. Al derecho a la protesta social en ejercicio de la libertad de expresión por injerencias arbitrarias en el ejercicio de la libertad de expresión en protestas sociales. Los señalamientos que realiza esta Comisión de Derechos Humanos por las decisiones de los órganos y servidores públicos encargados de investigar, procurar e impartir justicia incluye que miren a las víctimas y las reconozcan como eje para generar, impulsar y mantener el más alto estándar en la investigación y sanción respecto de conductas tan graves y tan dañinas para el tejido social. Con base en este criterio es que se han identificado las violaciones a los derechos humanos ya referidas y se emite la recomendación 2/2018 a las autoridades responsables, siendo estas la Procuraduría General de Justicia, el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, todas de la Ciudad de México, quienes con su actuar generaron afectaciones específicas a los derechos humanos de Carlos Sinue Cuevas Mejía, su madre María de Lourdes Mejía Aguilar y su familia directa, a quienes se les reconoce su calidad de víctimas. Gracias. Muchas gracias, primera visitadora.
Ahora la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nacheli Ramírez Hernández, dirigirá un mensaje a todos los presentes. No se puede matar a la verdad, no se puede matar a la justicia, no se puede matar todo aquello por lo que luchamos. Jan Dominique, activista alterna. Buenos días todos y todas. Agradezco su presencia para la presentación de la Recomendación 02-2018 para el caso relacionado con la indebida procuración de justicia, al no agotar todas las líneas de investigación, incluida la posible ejecución extrajudicial de Carlos Sinoé, así como las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de María de Lourdes Mejía Aguilar. La justicia devorada es justicia denegada. Cuando las personas acuden a las autoridades buscando que se investiguen los hechos de los cuales han sido víctimas y las autoridades no cumplen de forma diligente con sus obligaciones, provocan que la persona sea doblemente dañada, no nada más como víctima del delito, sino como víctima de violaciones a derechos humanos. Esta falta de investigación impacta consecuentemente tanto en la posibilidad de conocer la verdad como de acceder a la justicia. Una muestra de lo anterior es el caso motivo de esta recomendación, que visibiliza la falta de efectividad y negligencia de las autoridades responsables para garantizar la verdad, justicia y reparación, ya que desde el inicio de la actuación fue inadecuada, incorrecto resguardo del lugar de los hechos, ineficaz cadena de custodia, la ausencia de líneas claras de investigación, demora para resolver y hasta el momento no se ha identificado el responsable. Lo anterior resulta mayormente sancionable si existe algún indicio, por mínimo que sea, sobre la posible participación de agentes estatales, ya que esto impone a la autoridad la obligación de investigar bajo protocolos de muertes violentas y ejecución extrajudicial. En este presente caso, la autoridad debió considerar estas situaciones en particular. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe del país sobre México 2015, sobre la situación de los derechos humanos, subrayó el carácter endémico de la impunidad respecto de crímenes cometidos por servidores públicos. Por su parte, el alto comisionado ante las Naciones Unidas señaló la falta de investigaciones apropiadas de los delitos, así como la debilidad del sistema de investigación. Ante tal situación generalizada de impunidad e incluso obstaculización de las investigaciones en casos de delitos cometidos por servidores públicos, es razonable la presunción de una posible ejecución extrajudicial y la exigencia de que se agote diligentemente esta línea de investigación. La ineficacia de las investigaciones ha dado lugar a lo que se denomina cadena impune, que se refiere al trayecto que va desde el inicio de una averiguación previa o carpeta de investigación hasta el momento de la sentencia del delito que le dio inicio. Lo que se espera, cuando es eficiente, es que la cadena de impunidad disminuya. Sin embargo, no es así. En el caso específico de la Ciudad de México, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2018, se presenta un grado de impunidad media con un porcentaje del 59.4%, y la cifra negra que refiere a los delitos no denunciados se calcula en el 94% por arriba de la media nacional. En otras palabras, se han iniciado 169.701 investigaciones por probables delitos y se han emitido solamente 13.795 sentencias condenatorias, lo que da muestra de la amplia diferencia entre los delitos o posibles delitos cometidos y las personas sancionadas para ellos. Como consecuencia de lo anterior, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública realizada en el 2017 documentó que el nivel de confianza en el Ministerio Público y las Procuradurías y Fiscalías es solamente del 50%. El presente caso se suma a la estadística de impunidad sobre privaciones de la vida, que arrojan 17.09% a nivel nacional y en la Ciudad de México alcanzan el 17.44%.
Esto son las cifras y los porcentajes con los que se van encarcelando y se encarcela por el delito de homicidio en esta ciudad, lo que reafirma que en México y en esta ciudad no se castigan los asesinatos. En este tenor, la Comisión, en por lo menos 20 instrumentos recomendatorios, ha señalado y documentado que los principales obstáculos en la procuración de justicia son las investigaciones penales que tienden que ser ineficientes, negligentes, dilatorias, inobservantes del debido proceso y revictimizantes. Esta recomendación se suma a estos instrumentos emitidos por vulneraciones al debido proceso por las que se ha pronunciado esta comisión, lo que muestra las graves deficiencias que tienen las autoridades, lo que tiene como consecuencia muchas veces situaciones irreparables. Las afectaciones a las víctimas se van acrecentando conforme pasa el tiempo en el que tiene que ser aperturada la investigación, ya sea por inactividad o bien por no trazar adecuadamente las líneas de investigación a seguir, lo que prolonga la incertidumbre y el dolor de las personas, las revictimiza, les genera pérdidas económicas, impacta sus relaciones a su alrededor, ya sean familiares, laborales y en su comunidad. En el caso del asesinato de Carlos Siloé, obran miles de diligencias, más de 3,000 como lo señalaba la primera visitadora. Sin embargo, estas no han sido efectivas para encontrar al culpable y revelar la verdad de los hechos. La inefectividad de las autoridades impone a los familiares de las víctimas la carga de dar impulso a las investigaciones en su búsqueda por saber qué pasó, ya que modifican sus proyectos de vida y se vuelcan a exigir tanto por la vía institucional como en manifestaciones y protestas sociales, foros y donde se puedan y se dejen escuchar, lo que se agudiza cuando las autoridades adelantan declaraciones estigmatizando y culpabilizando a la víctima, como en este caso sucedió, ya que sus seres queridos están casi siempre en desventaja, dado que los medios de información básicamente se consagran a la tarea de promover estas imágenes y esta percepción que las instituciones crearon. Los actos realizados por las autoridades vulneran derechos humanos como son el honor, la propia imagen y la memoria de las personas fallecidas, como se ha señalado en otros instrumentos recomendatorios como son la recomendación 3/2012, 8/2016, 1/2018. A su vez, los señalamientos de las autoridades con calificativos relativos al modo de vida y forma de ser de las víctimas revictimizan a sus familiares, vulnerando su integridad personal. En el caso de Carlos Siloé, de manera indebida, se atribuyó el asesinato a cuestiones que prejuzgaron y culpabilizaron a la víctima y que ocasionaron que su madre, María de Lourdes, durante 7 años haya enfocado gran parte de su vida en luchar porque se conozca la verdad de los hechos, quién era su hijo y se encuentre el culpable, resultando de esto que la propia María de Lourdes se convirtiera en activista y defensora, poniéndola además en circunstancias en las que se ha atentado contra su integridad personal por su activismo. Asimismo, esta comisión asume su responsabilidad y reconoce que a casi 7 años de los hechos que dieron origen a la investigación, tramitación y determinación de la queja que ha dado lugar a la presente recomendación, han sido los familiares de la víctima, quienes, ejerciendo su derecho a conocer la verdad, en especial la señora María de Lourdes Mejía, quien no obstante los obstáculos a los que se ha enfrentado y que en su momento parecían insuperables, impulsó y empujó en diversas instituciones, incluyendo esta Comisión de Derechos Humanos. ¿Para qué? Para que se nos conociera esto. ¿Para qué? Para que estuviéramos aquí presentes. Este organismo identificó y documentó, en este caso, que se cometieron violaciones al derecho al debido proceso, acceso a la justicia y verdad en relación con el principio de legalidad y el derecho a la seguridad jurídica, derecho a la integridad personal en relación con el derecho a la memoria de las personas fallecidas y el derecho a la intimidad y vida privada,
derecho a la protesta social en ejercicio de la libertad de expresión. A partir de esta identificación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emite 9 puntos recomendatorios a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia, todas de la Ciudad de México, y que en términos generales consisten en indemnización a las víctimas por daño material e inmaterial, así como las afectaciones a su proyecto de vida. 2. Rehabilitación de las víctimas, que se traduce en proporcionar atención médico-psicológica especializada. 3. Inclusión de las víctimas a los programas sociales que se requieren a fin de garantizar la continuidad de su proyecto de vida. 4. Designación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes para la elaboración de un estudio técnico jurídico de la averiguación previa, se fijen líneas de investigación y las diligencias que se practicaran en la misma para emitir en un término breve la determinación que corresponda. 4. Realización de una disculpa pública a las víctimas de la presente recomendación, en las que se reivindique y se preserve la honra y la memoria de Carlos Sinoé Cuevas Mejía y se reconozca su labor como activista social. Elaboración de un mural conmemorativo en honor a Carlos Sinoé Mejía, en el que se convoque a compañeras y compañeros activistas y colectivos solidarios en un lugar simbólico para su memoria. En este momento que daba lectura a estos puntos, personal de esta comisión estaba haciendo entrega en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia, en el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública la presente recomendación 02-2018 por la indebida investigación de los asesinatos de Carlos Sinoé, así como las múltiples violaciones de los derechos humanos cometidas en contra de María de Lourdes Mejía Aguilar. Esta comisión espera que las autoridades acepten y den cumplimiento cabal a los puntos recomendatorios, a fin de que María de Lourdes pueda acceder a la justicia y saber la verdad de lo sucedido. Este organismo se compromete con que al centro de su labor estén las víctimas y que nuestras acciones se guíen por eso. Es por ello que de manera respetuosa, señora Lourdes Mejía Aguilar, Lourdes querida, esta institución espera que la emisión de esta recomendación, basada en evidencia, sirva para brindarte un tanto de reparación frente a la revictimización y a las violaciones de derechos humanos de las que has sido víctima y que contribuya para reivindicar la memoria de tu hijo. Aprovecho para reconocer la labor de las y los colaboradores de la Organización Civil IDEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC, quienes han acompañado y asistido a Lourdes Mejía en este largo proceso. Asimismo, reconozco que esta comisión, así como todas las tareas que realizamos, esta recomendación y todas, es producto de logros colectivos. Este instrumento se llevó a cabo bajo el liderazgo de la primera Visitaduría General, acompañados por el equipo de la Dirección Ejecutiva de Vinculación Estratégica, de la Dirección Ejecutiva de Seguimiento y de la Dirección Psicosocial del Área de Quejas, aquí presentes, a ellos y a ellas en lo particular, y a todas las compañeras y compañeros de esta comisión, mi agradecimiento. Finalmente, este organismo espera que el presente instrumento recomendatorio contribuya para que en esta ciudad el eje rector a través del cual las autoridades deban conducir su actuación sea de rendición de cuentas ante las violaciones graves de derechos de la vida, a fin de frenar la percepción pública de impunidad, de invisibilidad, estigmatización y criminalización, principalmente de las juventudes, como víctimas directas ante su activismo social, y con ello se frene el ciclo de la violencia que viven y que impacta a su entorno y en sus familias y en sus proyectos de vida. Muchísimas gracias. Hola María, muy buenos días. Agradecemos su presencia por quedarse a esta rueda de prensa que vamos a estar dando diferentes compañeros, la señora María de Lourdes Mejía Aguilar y también los compañeros de IDEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos. A continuación abrirá su servidor. Mi nombre es Guillermo Naranjo Estrada, soy coordinador del área de defensa de IDEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Posteriormente estaré dando el micrófono a diferentes compañeras y compañeros para que cada uno se presente
y nos plantee los señalamientos que quisieron venir a expresar en este foro. Bueno, por parte de nosotros venimos de Ideas Litigio Estratégico y como resultado de las labores de acompañamiento que Ideas realiza, no hemos dejado de advertir que a la fecha el sistema de investigación y procuración de justicia no ha sido acorde a las necesidades de las víctimas. El esclarecimiento de los homicidios cometidos en el país es una de las grandes deudas contraídas por las autoridades con la sociedad. La situación se agrava aún más cuando las víctimas son periodistas, defensores de derechos humanos o activistas políticos. Pues generalmente el rumbo de la investigación se tiende a criminalizar a las víctimas, es decir, buscar, identificar y exagerar elementos negativos de la víctima o de los factores que circunscribieron el crimen que lo rodea, para presentar a las víctimas ante la opinión pública como un elemento nocivo al Estado. Es decir, la víctima es un peligro para el Estado y así se legitima la impunidad en las investigaciones. Esto no es algo que desde Ideas hemos venido dando seguimiento y lo corrobora el informe de marzo de 2018 emitido por el relator de el relator de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michael Forbes, quien señaló la preocupación de que las actividades de los defensores de derechos humanos en México ha sido criminalizada a través de un mal uso deliberado de la legislación penal. Por otro lado, desde el año de 2013, en su informe a México, el relator de ejecuciones extrajudiciales, Christoph Heinz, había señalado que era preocupante que en México los crímenes cometidos contra periodistas y defensores de derechos humanos hubieran permanecido impunes. Esta realidad alcanza la Ciudad de México, de acuerdo con el primer informe de Delegación de Justicia del Distrito Federal, donde existen al menos 11 casos paradigmáticos que evidencian constantes violaciones a los procesos de procuración de justicia y violaciones a los derechos humanos de las víctimas. Desde Ideas lo que nosotros hemos advertido es que el modelo de procuración de justicia no ha sido adecuado para poder solucionar los problemas y atender verdaderamente a las necesidades de las víctimas. A la fecha, se ha intentado implementar un sistema de impartición y procuración de justicia que no reconoce cabalmente la participación de la víctima de manera adecuada. Se considera que con el hecho de que se encuentren probables responsables, ya la justicia para las víctimas está hecha, pero esto no es así. En casos paradigmáticos como el presente, el de Carlos Sinue, podemos advertir que el solo hecho de que se intentan encontrar perpetradores no es suficiente. Es necesario que el sistema de procuración y impartición de justicia se deline a investigar adecuadamente y esclarecer los hechos, es decir, ¿por qué se asesinó a un activista político? ¿Cuáles eran las intenciones que se pretendían? ¿A qué otros grupos se pretendían tocar? Pues en tanto no se esclarezcan estas circunstancias, no se puede garantizar una efectiva reparación de la víctima. Lamentablemente, en este caso, como en otros casos de desapariciones de personas, de ejecuciones extrajudiciales, de periodistas y defensores de derechos humanos, se ha advertido que las autoridades tienden a criminalizar a las víctimas. Eso tiene por objeto que las investigaciones queden en impunidad. Se vuelven las víctimas personas responsables para el Estado, porque las propias víctimas se colocaron en esa situación. Esto permite que las autoridades investigadoras ya no se encuentren tan obligadas a esclarecer los hechos, porque argumentan que la propia víctima se colocó en esa situación criminalizada. Por eso desde Ideas saludamos esta recomendación. Creemos que es un gran avance para que se puedan esclarecer casos similares y sobre todo invitamos a las autoridades recomendadas para que consideren esto como un primer paso a reconciliarse con las víctimas
y con esto se puedan construir espacios y caminos para garantizar el acceso a la justicia y el acceso a la verdad. En caso contrario, las propias autoridades se estarían convirtiendo en cómplices de aquellos perpetradores que criminalizaron, hicieron la labor de criminalización a Carlos Sinue y estarían culminando su trabajo. Bueno, es por parte de esta organización lo que queremos señalar. Le voy a pasar el uso de la voz a la compañera Ana Laura. Gracias. Ana Laura Velázquez, abogada de IDEAS y Gestación. Desde IDEAS celebramos la emisión de esta recomendación. Consideramos que es un paso muy importante para el largo camino rumbo al acceso a la justicia en el caso de Carlos Sinue. También desde IDEAS y también en lo particular desde mi persona, reconocemos con respeto y admiración la lucha que Lourdes ha realizado durante todos estos años en búsqueda de la verdad y la justicia por el asesinato de su hijo. Es importante señalar que Lourdes se enfrentó durante todos estos años a una violencia institucional reiterada y a pesar de eso no se ha detenido en la búsqueda de la justicia. Este es un punto muy importante que no podemos dejar de paso en este caso. Respecto a los puntos recomendatorios del instrumento que hoy nos ocupa, queremos destacar que uno de ellos es en particular relevante. Me refiero a la creación de un grupo multidisciplinario independiente para indagar los hechos ocurridos respecto al asesinato de Carlos. Este punto es un punto novedoso, es un punto relevante, porque de ser aceptado por parte de la autoridad responsable, estaríamos ante un hecho prácticamente histórico por parte de las autoridades capitalinas, que se estarían dando a la tarea de investigar a través de un grupo multidisciplinario independiente un asesinato que no es un hecho menor. Como bien es conocido por casi todos los aquí presentes, el asesinato de Carlos ha sido relevante no solo socialmente, sino también en materia de instituciones jurídicas y de procuración de justicia. Entonces, de ser aceptado y efectivamente cumplido este punto recomendatorio, estaríamos ante un hecho paradigmático en materia de procuración de justicia e investigación de asesinatos. Otro punto muy importante que queremos destacar, que es señalado en esta recomendación, es la recuperación de la memoria histórica y social de Carlos. Por eso celebramos que dentro de estos puntos recomendatorios se encuentren el solicitar una disculpa pública por parte de las autoridades responsables y la creación de un mural que tendrá como objetivo recuperar el activismo y la memoria de Carlos Sinue, que desafortunadamente se ha visto manchada durante todo este proceso de exigencia de justicia. Por otra parte, desde IDEAS también queremos reconocer la apertura y el diálogo que ha mostrado esta Comisión de Derechos Humanos. Agradecemos y también aplaudimos el proceso de autocrítica y reflexión que tuvieron a lo largo de la integración de la queja y de la emisión de la recomendación. Muestra de ello es este evento público que se organizó y que se mostró una buena disposición durante todos los preparativos y durante el desarrollo del evento mismo. También, en el marco de este evento, hacemos un llamado a las autoridades de la Ciudad de México, aprovechando que precisamente parte de los puntos recomendatorios es el acceso a las víctimas a sus derechos, para que las autoridades capitalinas lleven a cabo una pronta y efectiva implementación de su legislación en materia de derechos de las víctimas, así como de las instituciones que de ella derivan. Me refiero en particular a la Comisión de Víctimas Local. Hacemos un atento llamado a las autoridades actuales, tanto como a las que están en el proceso de transición, para que den un efectivo y pronto cumplimiento a la implementación de esta legislación en la Ciudad de México. Esperamos que esta importante recomendación sea aceptada por las autoridades responsables y posteriormente cumplida. Esperamos que esta recomendación sea efectivamente un paso más al acceso a la verdad, a la justicia, y que no sea otro proceso revictimizante y burocrático. Por eso hacemos un atento llamado a las autoridades recomendadas para que la acepten y la cumplen, para que finalmente se pueda llegar a la verdad, a la justicia y a la reparación del caso. Muchas gracias. Le paso la palabra al compañero. Buenos días, mi nombre es Alberto
Alberto Torres. Yo actualmente estoy haciendo un doctorado en la UNAM, después de hacer varias cosas antes, ¿no? He trabajado también en algunos medios y comencé a trabajar de plomero. Esto es importante por la historia que quiero contarles de Carlos, ¿no? Yo a Carlos lo conocí en 1999, los paros previos a la huelga, y luego durante los 9 meses que duró ese movimiento estudiantil que fue reprimido. Supongo que todos o la mayor parte de la gente que está acá sabe de eso. Estamos a punto de cumplir 20 años de la huelga, estamos preparando diferentes cosas, entre ellas un libro colectivo que va a desarrollar quizá mejor, no más puntualmente, ese tipo de cosas. Aquel movimiento también, espero que tengan memoria de eso, ¿no? De la estigmatización de la que fue objeto, de la criminalización, y se salda al final en el año 2000, el 6 de febrero, con la ocupación total de las instalaciones universitarias por la policía militar, la corrupta, que al final de cuentas termina disolviéndose por cuestiones de corrupción, Policía Federal Preventiva. Nos reuníamos con cierta periodicidad porque sesionábamos tanto en el comité de huelga de la Facultad de Filosofía y Letras como en reuniones de balance que agrupaban a diferentes brigadas, y en el Consejo General de Huelga también. Esa proximidad no implicó intimar por ese entonces, ¿no? Luego reencontré a Carlos más o menos en 2008, precisamente cuando, después del 1 de marzo de ese año 2008, la incursión militar ilegal de Colombia, primero con un bombardeo y después con militares y con policías, que entre otras víctimas causó la muerte de 4 estudiantes mexicanos, 3 hombres, una mujer, Juan González del Castillo, Soren Ulises Avilés Ángeles, Verónica Velázquez Ramírez, Fernando Franco Delgado, y quedó herida Lucía Moreno. La mayoría, es decir, Lucía, Fernando Franco y yo, coincidimos con Carlos en todas esas actividades de la huelga de 99-2000. Fuimos compañeros, nos conocíamos, y eso nos vuelve a reunir. Otro crimen internacional esta vez, que implica el atentado de diversos estados terroristas, como el Estado colombiano, que ahora será nuevamente y más terrorista todavía con el gobierno de Álvaro Uribe, porque si ustedes revisan las redes sociales, infinidad de congresistas llaman el presidente Uribe, y efectivamente podemos esperar que el nuevo gobierno colombiano esté dirigido tras bambalinas por Álvaro Uribe. Y entonces es de temer y de tomar precauciones, de tener mucho cuidado, porque hay muchas agresiones que se dieron a raíz de esa incursión colombiana, primero en Ecuador, pero también alardeaba acá el embajador colombiano, Luis Camilo Osorio. Sé que estoy abusando de su memoria, pero todo esto está documentado, y todo esto tiene que ver con la criminalización de que somos objetos, no solo quienes participamos en la huelga estudiantil, que quieren borrar de la historia a los funcionarios universitarios y muchos funcionarios de Estado que vienen a ser reciclados actualmente, y no lo han conseguido, y ojalá que no lo logren, pero si siguen en su intento, pues aquí vamos a seguir, ¿no? Nosotros somos sobrevivientes de esas experiencias, de estos trabajos. Coincidí, les decía, con Carlos nuevamente cuando comenzamos a tratar de organizarnos para exigir memoria, verdad y justicia, no solo para las víctimas del Sucumbíos. Sucumbíos es la provincia ecuatoriana donde se da el ataque ilegal colombiano,
sino también las víctimas de la guerra contra el narco de Calderón. Ya comenzaban a mostrarse los efectos de esa llamada guerra contra el narco, ya había múltiples víctimas, muchas violaciones a derechos humanos. Hubo incluso una época en la que los medios llegaron a hablar de los juvenicidios por las masacres de jóvenes, por la llamada limpieza social también que trataban de aplicar funcionarios con mucho desparpajo, ¿no? Que hablaban de eso, de que pues los delincuentes merecían la muerte directamente. Eso lo dice actualmente Juan Manuel Santos, por ejemplo, y eso lo dicen muchos funcionarios, ¿no? Sobre todo esto platicábamos también, por ejemplo, del conocimiento de diferentes oficios. Carlos sabía carpintería, y entre otras cosas que organizamos en ese entonces, para 2008, hubo un taller de ajedrez. Carlos hizo, con sus conocimientos de carpintería, las mesas de ajedrez. Hizo las mesas, y en las mesas los tableros de ajedrez. Platicábamos sobre varias cosas. Yo creo que algunas de esas son las que apuntaré en el libro que les platicaba que estamos preparando. Y quiero decir que eso, que el encuentro posterior a muchas compañeras, quizá deduzco, he podido hablar con compañeras después de la huelga, les atraía, les llamaba la atención. Yo creo que por ahí les gustaba Carlos, y la figura, la imagen, digamos, la apariencia de Carlos cuando entramos a la huelga, y que siempre estaba con camisas de cuello, cabello muy recortado, suéteres, contrasta con la que vemos después, ¿no? En 2008, pero creo que aprendió mucho en ese inter, ¿no? En ese tránsito, que incluso tiene que ver con lo que hacía de tesis, ¿no? Con esas ideas sobre la filosofía, sobre la discriminación a los pueblos originarios, que por mucho tiempo en nuestra facultad se consideró que no tenían filosofía, y sobre esas cuestiones discutíamos, ¿no? En todo el aprendizaje que consigue elaborar Carlos, estuvo siempre presente la necesidad de reivindicar todas esas cuestiones, ¿no? Los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, y los derechos como el derecho a disentir, como el derecho a protestar, como el derecho a levantar la voz y a decir lo que no nos parece, a decir que el mundo estaba organizado de pésima manera, que era injusto que se intentara, por ejemplo, aplicar cobro de cuotas cuando nosotros éramos hijos de la educación pública y gratuita, y lo somos, y vamos a seguir defendiendo eso, ¿no? Carlos nos hace falta, a todos, nos falta todas las mujeres asesinadas, los desaparecidos, nos faltan los 43, y no está sola, Lourdes. Nosotros hemos estado siempre contigo. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Víctor Castillo Pérez, soy vocero del municipio autónomo de Juan Copala en aquel tiempo. Yo conocí pues a Carlos Sinoé en septiembre de 2011, porque hicimos un primer encuentro nacional de desplazados, precisamente en la galería de la Facultad de Filosofía y Letras, en donde él, entre otras organizaciones, colectivos, personas en lo individual, muchos de ellos aquí presentes, estuvieron pues junto con el compañero Sinoé organizando la logística, la comida, etcétera, ¿no? Para que se pudiera realizar este evento. Me acuerdo que en esa vez casi nos platicábamos, igual el compañero que está presente de la Comuna 23, también Enrique, otros compañeros, platicamos, pero no por la situación del tiempo que estábamos ahí como parte del desplazamiento, no pudimos platicar más, pero posteriormente, pues al siguiente mes el compañero se asesinado, ¿no?
Por eso es que también sabemos, conocemos el dolor que embarga la compañera Lourdes, su mamá, sus hermanos, sus tíos, su papá, etcétera, ¿no? Igual sentimos ese dolor, ¿no? Porque pues falta un elemento más de nuestra lucha, ¿no? Un simpatizante más de nuestra lucha que ha estado con nosotros, ¿no? Y duele a todos los demás compañeros, como los compañeros, los 43, como Pablo Babe, no recuerdo qué tanto otros compañeros asesinados, ¿no? Universitarios, campesinos, indígenas. Y pues esa es la situación, ¿no? Y pues nos recuerda, nos duele, pero retroalimentamos este dolor y esta rabia y seguimos adelante pues en la lucha, ¿no? En nuestro caso pues estábamos en plantón desde el 2 de mayo de 2010, a un costado de la catedral, en el zócalo de la ciudad, de esta ciudad. Y pues esto porque el 27 de abril de 2010 la caravana humanitaria que se dirigía a la población de San Juan Copala se fue atacada, ¿no? Por organizaciones paramilitares de priista, de la UISOR y del MUL en ese entonces. Y días después pusimos el plantón en la plancha del Zócalo, y unos meses después el gobierno decía que no podíamos estar en ese lado, nos pasaron a un lado de la catedral de esta ciudad. En ese ataque pues iban alrededor de 26 compañeros, entre ellos la sección 22, la revista La Contralínea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para ese momento ya llevaban los compañeros desplazados, sitiados por estos dos grupos paramilitares desde finales de noviembre del 2009 hasta esa fecha que fue atacar la caravana. El objetivo de la caravana era dejar víveres, además de medicamentos, y también compañero Giri Yacola, el compañero finlandés, Betty Cariño, también poblana. Ellos llevaban sobre todo víveres, y algunos compañeros también iban como comisión de derechos humanos, ¿no? Para dar cuenta de lo que estaba pasando en este poblado. Finalmente, a mediados de septiembre de ese año de 2010, este poblado de San Juan Copala fue ocupado por el MUL con el uso de las armas, en donde los compañeros fueron las últimas 50 familias tuvieron que ser desplazadas, y sus pequeñas pertenencias fueron saqueadas por estos paramilitares, ¿no? Pues esa es la situación de nuestro caso, y tenemos más de 35 compañeros asesinados desde 2006 hasta la fecha, ¿no? Alrededor de 40 compañeros, simplemente de nuestra lucha como activistas, como voceros, como policía comunitaria, fueron asesinados los compañeros hermanos triquis y simpatizantes de nuestra lucha, ¿no? Y pues esa es la situación de nuestra lucha, y pues agradecemos a todos los compañeros presentes que nos han estado apoyándonos, y ojalá pues nos sigan apoyando, ¿no? Posteriormente. Y gracias pues por invitar, por nuestra invitación de la compañera Lourdes, y gracias a los medios, gracias a todos los compañeros aquí presentes. Gracias. Sí, compañeros. Bueno, pues voy a leer un comunicado. Ya tengo 7 años, algunos me conocen, saben mi sentir, mi dolor, mi lucha y mi rabia, también la conocen. Voy a tratar de leer esto, espero no me gane el llanto. Eso es para después. Hace ya 6 años, 9 meses, 13 días que mi hijo Carlos Sinue Cuevas Mejía fue asesinado
por causas que las autoridades aún no han podido esclarecer. Desde ese día la vida de mi familia y la mía cambiaron de forma inesperada. A partir de entonces hemos vivido con tristeza, enojo, frustración, la ausencia de Carlos y el vacío que nos ha dejado su ausencia. No ha podido ser colmado, por el contrario, aumenta cada vez más ante la falta de justicia, pues desde su asesinato no solo tuvimos que afrontar su pérdida, también padecimos al darnos cuenta que las autoridades encargadas de procurar justicia se han esforzado por criminalizar a mi hijo y mantener impune su caso. Desde el 26 de octubre del 2011 he emprendido una fuerte batalla por reivindicar la memoria de mi hijo. Creí que la lucha por la justicia la iba a emprender en contra de los grupos que operan dentro de la universidad o en contra de aquellos que previo homicidio de mi hijo hicieron una campaña de desprestigio con su persona, exhibiendo su imagen y su nombre, señalándolo de infiltrado, o contra aquellos que lo detuvieron, respaldados por el uniforme de auxilio UNAM. Lo entregaron a la policía capitalina para acusarlo de poseer droga, como por ingresar a la universidad con el sólido para un evento político frente a la Biblioteca Central Universitaria. Yo hubiera esperado que las investigaciones se hubieran dirigido a investigar a quienes a través de sus volantes advirtieron la decisión está tomada. Por más que pronto, la justicia revolucionaria los alcanzará, contra ellos quienes lo mataron. Con profundo dolor, a casi 7 años de la investigación, he visto que la lucha por justicia para Carlos se detuvo. Defender su nombre, memoria, dignidad frente a las autoridades, que se encargarían de procurarle justicia, pues estas antes de investigar prefirieron difundir ante los medios que había un móvil de narcotráfico en su crimen, que había sido pasional, que por los impactos de bala que dirigieron en su zona pélvica de Carlos Sinué era una persona irascible. Resultó lamentable que los fiscales encargados de la investigación justificaban el crimen de mi hijo porque era de filosofía, que yo debía saber cómo eran esos. También intentaron vincular el caso de Carlos con un ajuste de cuentas por deudas de narcotráfico. Con ello pretendieron responsabilizar a Carlos de su propia muerte para justificar la impunidad. Con el paso del tiempo no prosperaron las líneas del narcotráfico, narcomenudeo o crimen pasional. Sin embargo, este tiempo malgastado de ejercicio por cantidad, como la de un testigo que vio que Carlos bajó del transporte público y se dirigió a la calle donde fue asesinado. A ella solo la entrevistaron policías, hasta 3 años después, cuando por mi insistencia quisieron declararla ante el Ministerio Público, ya no la pudieron localizar. De igual modo, perdieron importante evidencia, como los volantes originales donde difamaban a Carlos, videos de cámaras de seguridad de la USB, alteradas, etc. Y al señalar esto, su respuesta es: lo va a revisar la visitaduría. Al solicitar que se investigue el móvil político, es decir, que Carlos fue asesinado por su actividad en diferentes movimientos sociales, la Fiscalía me contestó que la actividad política de Carlos Sinué no estaba acreditada. También mencionaron que para ellos los volantes no eran amenazas y no estaban relacionados con la muerte de Carlos. Hoy la recomendación que emite la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad respalda la exigencia de justicia para Carlos y reivindica su memoria. Por ello quiero recordar a Carlos Sinué, no como víctima,
sino como activista y luchador social. Una persona que, consecuente y convencida del cambio, a ese Carlos que tras casi 7 años de investigación las autoridades han intentado invisibilizar y denostar, continuando la labor de los volantes que los difamaron. A él, aunque él ya no estuviera vivo, Carlos Sinué fue activista y tesista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y como muchos otros jóvenes fue víctima de discriminación y clasismo social por su piel morena, por tener el cabello largo, por estudiar filosofía, por rodearse de más jóvenes que reivindicaban las luchas de la clase trabajadora, desposeída y desprotegida. Por eso es tan importante en este evento. Las puertas de la comisión han permanecido abiertas, y no solo se trate de Carlos como persona, sino de su lucha, esa que he referido, que tanto le duele al Estado reconocer. Carlos se volvió activista político por ser sensible a las injusticias. Primero hay que señalar que es parte de ese grupo de jóvenes que participó en la huelga universitaria del 99, donde se defendió la educación pública y gratuita para todo el pueblo, a cambio de ser criminalizado durante el resto de su vida, señalado de parista criminal, de aquellos que señalaron que dañaron las instalaciones de la UNAM. Sin embargo, como muchos profesionistas, orgullosos de haber mantenido las puertas de la universidad abiertas para las clases trabajadoras. Después de la huelga, se retiró del activismo, dedicándose a aquello que las autoridades no mencionan. Carlos fue profesor de historia y de filosofía, música, además de que elaboraba arte en madera. Sin embargo, desde marzo del 2008 se sumó a las demandas a pedir justicia por los estudiantes mexicanos asesinados en territorio ecuatoriano a manos del bombardeo implementado por el ejército colombiano. En enero del 2009 acudió a un mitin a Tabasco, donde se presentaría entonces el presidente colombiano Álvaro Uribe, autor intelectual del bombardeo. Ahí, junto a los familiares de las personas asesinadas en Ecuador, lo increparon. Desde entonces comenzó el hostigamiento hacia Carlos Sinué. Empezó a recibir llamadas telefónicas, pero prefirió ignorarlo. Carlos también acompañó la movilización estudiantil a favor de los cientos de a favor de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro en el 2009. Quedaron sin empleo por el decreto de extinción, donde participó en brigadas informativas, asambleas, actividades culturales. Y siempre ponía su camioneta y bocinas, e incluso en la huelga de hambre. Su participación en esta movilización eran clave para la investigación de su homicidio, ya que durante estos mítines se difundían volantes con la imagen de Carlos Sinué y otros activistas, acusándolos de infiltrados del gobierno, militares, drogadictos. Mi hijo participó y apoyó a miembros de la comunidad de San Juan Copala, Oaxaca, que fueron desplazados por grupos paramilitares afines al gobierno. Entre ellos señalaba a Ovisor. Hechos por los que también fueron asesinados los activistas Betty Cariño y Ginny Yecola. Tal apoyo a los desplazados motivó que fueran confrontados por un colectivo de la universidad. Asimismo, incrementó la difusión de los volantes en su contra. En ese entonces, Carlos ya había dicho, con la tranquilidad que lo caracterizaba, que habían difundido su nombre en volantes
y que 2 personas estaban siguiendo. Inclusive me llegó a comentar que lo querían matar. Al preguntarle quién querría asesinarlo, él solo me contestó: la derecha, que está infiltrada en la universidad. Le pedí que denunciara y me dijo que no serviría de nada, que además esto era más político. La única manera de ayudarse era visibilizarlo. Las difamaciones y el activismo, también sus compañeros activistas vieron esa situación y decidieron convocar a una rueda de prensa en la Facultad de Filosofía. Sin embargo, las autoridades de la UNAM emitieron un mensaje donde negaban la existencia de ese comunicado y ya no llegaron los medios. Debo señalar que identifiqué a 2 personas que seguían a Carlos Sinue y al casi obligar a las autoridades a declararlos, se limitaron a preguntarles si sabían algo del homicidio de Carlos. De ahí me di cuenta que las pruebas que yo aportaba no eran tomadas con seriedad. Carlos, como persona, crítica y había organizado otros estudiantes universitarios para conformar la coordinadora de movimientos estudiantiles y sociales Nuestra América, espacio donde estudiantes y activistas realizaban acciones para denunciar las consecuencias de la llamada guerra contra el narcotráfico. Llevaba a cabo actividades como concientizar sobre el aumento de violaciones a los derechos humanos perpetrada por militares y el desplazamiento forzado, las ejecuciones cometidas por el ejército, las desapariciones. Una de sus últimas actividades fue impulsar una asamblea estudiantil por la desaparición del estudiante de geografía Israel Moreno Pérez, que aquí tenemos a su padre, quien desapareció en julio de 2011 en Chacagua, Oaxaca, y quien en lugar de ser buscado fue criminalizado. Cabe decir que en todas las fases del proceso electoral que concluyó el 1 de julio del 2018, la única persona que habló de Carlos Sinue y que exigió verdad y justicia en el mismo fue María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Consejo Indígena de Gobierno, y lo hizo precisamente en Ciudad Universitaria el 28 de noviembre del 2017. Quizá por esta convergencia de movimientos sociales, o como es por estar respaldado por el pueblo, he sido también estigmatizada y revictimizada, incluso en otros tiempos por esta misma Comisión de Derechos Humanos, pues durante la administración de Perla Gómez Gallardo fue objeto de señalamientos, acuerdos incumplidos, la denostación pública, donde siendo presidenta dio información que yo solo quería dinero, deslegitimando así mi lucha. Asimismo señalo que mis abogados pretendían, asimismo señaló ella, Perla, que mis abogados pretendían lucrar con mi causa. Ellos que nos llevaron a mí y a otras organizaciones a impugnar la reelección de Perla, y que en un acto de justicia lo logramos. El día de hoy la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, después de muchos años sin pronunciarse, ha reconocido mi lucha, mi exigencia de justicia. Esperemos que sea el primer paso para que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal vuelva a retomar el reconocimiento que perdió en la pasada administración, porque necesitamos una comisión que esté al lado de las víctimas. También reconozco y agradezco el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil como Ideas, Litigio Estratégico de Derechos Humanos, quien con su equipo me ha apoyado, ayudando a seguir en la búsqueda de justicia. En casos como este y su labor y el apoyo de víctimas,
de desaparición forzada de personas. Gracias, Ana Laura. Gracias, Vero, Alex Guzmán, Pablo Landeros y el resto de su equipo. Licenciado Naranjo, no se puso, pero aquí está. Y a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, les pido, les exijo que acepten la recomendación, pues esta no es una exigencia solamente mía, sino una demanda generalizada de muchas víctimas que estamos cansados de la impunidad, de que se criminalice a las víctimas en esta ciudad. Que en esta ciudad no se haya podido que acepten las recomendaciones, pues esta no es una exigencia solamente mía, sino una demanda generalizada de muchas víctimas que estamos cansadas de la impunidad. De que se criminalice a las víctimas. En esta ciudad no se ha podido crear un mecanismo que garantice el acceso a la justicia con plena participación de las víctimas. La aceptación de esta recomendación será el primer paso para que las víctimas del delito puedan sentir confianza en las autoridades y construir ellos sus mecanismos, espacios, investigaciones necesarias para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia. Por la memoria de Carlos Sinué, yo paré a mi hijo a la vida y él me paró a la lucha. Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos. Carlos Sinué, presente, ahora y siempre. Una frase antes que he aprendido en esta lucha y con este logro de llegar aquí a esta hora, que para mí son a lo mejor cuestiones protocolares, pero hay que entrarle. No es mi forma de lucha. Ni mi hijo estaría aquí sentado, porque sabemos que la lucha se da en las calles, que la lucha se da organizando a los compañeros. Un agradecimiento a todos estos niños que me han llamado Mamá Lulú, a todos estos compañeros que están, otros abogados que están aquí. Un abogado que no le permitieron que esta concluyera antes, y él sabe quién es, licenciado Carlos. Aquellos licenciados, Cuauhtémoc, que se me acercó cuando estaba en un plantón, a los compañeros, a Víctor, que ha sido hermano, un hijo, un buen compañero, licenciado Naranjo, a todos y cada uno, al profe Benumea, que también siente dolor, pues su hijo fue asesinado en Atenco por apoyar esas luchas del pueblo, y que esta sangre sirva para que no haya más injusticias. Una de las frases que siempre me está formando: no callada, no sometida y mucho menos de rodillas. Vamos a seguir, me siento acompañada y no voy a claudicar. Y perdón, me olvido, castigo a los asesinos. Porque el color de la sangre jamás se olvida. Los masacrados serán vengados. Partidos de verde vivo, políticamente vivo. Lo has muerto, lo has muerto, lo has muerto, camarada. Tu muerte, tu muerte, tu muerte será vengada. ¿Y quién la vengará? El pueblo organizado. ¿Y cómo? Luchando. Entonces, lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Gracias, compañeros, también tengo otra cosa que hacer, permíteme. Tenemos aquí a mis compañeros, estamos formando una comisión de víctimas de violencia de la UNAM. Están los compañeros que nos hacen falta, que
la UNAM son comunidad universitaria y las autoridades de la UNAM han sido omisas para presentar los videos en todos los casos. Al contrario, los desaparecen. Están mis compañeros de lucha que vamos codo a codo, los padres de Luis Roberto Malagón de Gaona, un joven que fue asesinado dentro de Ciudad Universitaria. ¡Justicia! ¡Justicia para Luis Roberto Malagón de Gaona! ¡Justicia! Están también, y en este caso, mi compañero de Luis Roberto murió adentro, bueno, lo agredieron adentro de Ciudad Universitaria y dijeron, las autoridades trataron de amedrentar a los padres y de decirles que se quedaran callados, que su hijo había muerto de muerte natural, de epilepsia, de hígado, 1000 cosas. Súbanse acá, compañeros, por favor. Y esto sigue impune. Vamos a dar un boletín de prensa donde estamos expresando todos estos casos. Está el caso de... Sube en línea, por favor. Eres su madre, tienes que estar aquí. El caso de Lupita Benítez Vega, una compañera de la Facultad de Tezcautlán, es un feminicidio, asesinada hace un año, el 6 de julio. Está en proceso, fue un feminicidio, la mató el esposo para su comunidad universitaria. Y estamos luchando y estamos acompañando. Estamos codo con codo con estas familias. Y vamos a seguir. Está en proceso y esperemos que haya justicia. Tenemos a Gaby, Herminia, familia, hermana y madre de Mariela Vanessa, una chica de la Facultad de Filosofía, desaparecida hace 3 meses, el 27 de abril. Las autoridades de la UNAM han sido omisas para la búsqueda. Se acercó por ahí, se les pidió a las autoridades de la UNAM que se pronunciaran y no lo hicieron. La familia buscó a las autoridades de la UNAM y se hicieron tontas, como siempre lo hacen. Tuvimos que hacer movilizaciones para exigirle y sacaron un comunicado a su conveniencia. Lo único que hacen estas autoridades de la UNAM, y las tenemos que decir porque la recomendación, la UNAM sale limpiecita, sale limpiecito Mancera, sale limpiecito Narro, que son parte de esta cloaca que tenemos dentro de la UNAM. Tenemos al compañero padre de Israel Moreno, no sé si nos quiere acompañar acá con Carlos, me gustaría, también lo necesitamos y estamos codo a codo él, padre de Israel Moreno, que no nada más las madres, compas, nos hace falta traer lona de Israel Moreno, no es de Carlos. Si me hiciera el honor, don Carlos se agarra la manta del hijo. Pero aquí está también Israel Moreno y también vamos a seguir apoyándonos, agarrándonos de la mano con el mismo dolor. Desapariciones, feminicidios, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales. Y hacemos un llamado a todas las madres, a todos los padres, a todas las víctimas de estos asesinatos, de estos crímenes, que no queden impunes. Les hacemos un llamado a organizarnos, un llamado a que no nos quedemos callados,
que cuesta y tenemos que aguantar muchas chingaderas, pero sí podemos. Esto es un paso nada más, no es el total. Y agradecerles a todos los colectivos, a esas madres, a esos padres, pues que no nos dejen, que nos sigan apoyando. No somos delincuentes. Sí, vamos luchando en las calles y vamos levantando la voz, pero tenemos todo el derecho a pedir justicia y verdad. A todos y cada uno, compañeros, tenemos profes de la UNAM, compañeros del pueblo, estudiantes, colectivos, expresos del 1 de diciembre, chingones, decimos. Si se asustan por las groserías, pues lo siento. Así soy yo. Así soy yo, callada, nunca. Sometida y de rodillas, jamás. ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue y sigue! Bueno, pues aquí ante las cámaras les hacemos una exigencia a la Comisión de Derechos Humanos del DF, que estos casos no se quedan aquí, que estos casos van a seguir y que exigimos que estos casos que corresponden a la de Derechos Humanos del DF se atiendan, porque aquí vamos a estar juntos manifestándonos y apoyándonos entre familia. Ellos no están solos, estamos juntos en todo. Gracias, compañero, un abrazo a todos. Nos falta un mensajito para los compañeros trabajadores de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Los exhorto, compañeros, a que sigan trabajando. Sabemos que el trabajo de los auxiliares, adjuntos auxiliares, les dicen, es importante, y creo que son a los que me crean más y los que trabajan, y que no estén ustedes la decisión de que se hagan la recomendación. Pero los exhorto a que con esa chamba que sacan, sigan y hagan y exijan que esta comisión trabaje, que no se quede en que decidan los de arriba, que se comprometan como jóvenes a que esta comisión está del lado de las víctimas y no para tapar al gobierno. Los exhorto, jóvenes, y les agradezco que hayan estado aquí, y que no dejemos, y no nada más porque se hizo el show de aquí. Pinches funcionarios, nada más vienen a la foto. Sino porque realmente esta comisión les dé justicia y verdad a las víctimas. Los exhorto, compañeros, como trabajadores, a que tengamos esa posición de seres humanos, no de funcionarios. Con todo respeto se los digo, en ustedes está que esta comisión salga, porque ustedes son muchos, los de arriba son poquitos, no pueden poder ser más poquitos y chicos somos. Y así es como creo que si organizamos en nuestro país todos estos dolores, podemos evitar que haya más dolores para la gente. Y un abrazo para todos, chamacos hermosos, profes, compañeros de lucha. Un último mensaje, como soy de pinche emotiva, pero es que lo merece. Donde quiera que estés, hijito lindo, te amo y voy a seguir. Y chingón que me dejaste, que no chillara porque me dijiste, yo no quiero una pinche mamá chillona, quiero una mamá chingona. No sé si sea chingona, pero por hoy me ayudaste a que me sostenga. Te amo y voy a seguir, hijito lindo, donde quiera que estés, mientras viva. Muerta, pues ojalá que me toque estar ahí contigo y darnos un desmadre. Gracias, amores. Gracias, hijito lindo. Te amo. No están
para todas estas familias y todas las que no estén, para los 43, para todos los desaparecidos. Para Rubén Espinosa, para Lesbi, sin olvidarla. El caso de Narvarte, para Lesbi, para muchos crímenes que ha habido. Y ojalá que nos reunamos todas esas víctimas o familiares de víctimas para poder hacer un movimiento más grande. Claro que sí,